soy Ricardo Rafael y les saludo pues ya en este formato a distancia. Entiendo que en el segmento anterior hubo algunos fallos de sonido, esperemos resolverlos en este. Estamos, le pido su condescendencia, justamente explorando como todo mundo las alternativas que nos da la ciudad virtual para poder mantener los protocolos frente a esta epidemia. Y bueno, pues arrojándonos de pleno en esta tecnología que a veces funciona muy bien, pero otras no tanto. Voy a comenzar la conversación de este segmento. La presencia de Ana Pecova la había anunciado hace un momento, la estamos localizado, pero ya tengo a Catalina Pérez Correa conmigo. Catalina, me da muchísimo gusto saludarte. Es profesora del CIDE y especialista pues en temas de paz, hay que decirlo, en temas de cárceles también y en temas de justicia. Muchas gracias por acompañarnos hoy para hacer sociología de la epidemia, querida Catalina. Pues muchas gracias por la invitación. Catalina, pues déjame comenzar un poco con una secuencia que planteaba yo hace un momento en la introducción. Hemos tenido en México, del lado del COVID, como 4 capítulos, ¿no? El primero, pues desde luego fue el sanitario y todo lo que hemos tenido que aprender y seguimos aprendiendo. Luego, pues la crisis económica, que claramente llegó a fase 3 en nuestro país antes de lo que llegara la propia crisis sanitaria, y todavía no sabemos la dimensión que va a tener y los impactos y la derrama de impactos que va a tener. Tenemos desde luego una crisis política, la hemos visto entre sectores, ¿no? El sector económico, el sector político traen más de un agarrón que no han podido resolver, pero hay un elemento más que a mí me preocupa mucho, que es la crisis de violencia, si me dejas plantearlo así. Sorprende ver que las tasas de homicidio no remiten, que seguimos encontrando pues al crimen organizado y también al desorganizado operando a pesar de que hemos cambiado los patrones de movimiento. Y la verdad no tengo ánimo, no tengo seguridad de que esto no vaya a empeorar, sobre todo si la crisis económica también se agrava. Y en ese sentido, pues me encantaría escuchar tu opinión, cómo estás tú avisorando, previendo este escenario de la crisis de violencia en nuestro país a propósito de lo que está ocurriendo con lo sanitario, lo económico y lo político. Sí, claro que sí. A ver, ahí yo quiero decir que muchos pensábamos que con las medidas de sana distancia y confinamiento en el quédate en casa iba a haber una disminución de la violencia, pues simplemente porque no hay tantas personas en la calle. Pero lo que vemos haciendo el seguimiento diario que hace las instituciones de seguridad, el secretario ejecutivo, sobre las cifras de homicidios, lo que estamos viendo es que no hay tregua en el tema de los homicidios en el país. Ayer hubo 96 homicidios en el país, antier hubo 82 homicidios, el promedio de homicidios del mes pasado fue 83 homicidios al día, es decir, estamos aumentando, no hay una disminución como se había anunciado en alguna de las mañaneras hace poco, que ya estaba dando resultados la estrategia de seguridad, pues no es el caso, ¿no? Está la violencia homicida tanto de hombres como hacia mujeres a todo lo que da en el país. ¿Tienes alguna explicación para esto que estamos observando? Honestamente no, así de qué es lo que está pasando, quizás tiene que ver con el hecho de que la Guardia Nacional, que estaba haciendo presencia y ayudando en las tareas de seguridad pública, y también las fiscalías y las policías que estaban pues tratando de tener mayor presencia y estrategias de prevención, están ahora ocupados con el tema del COVID. Y entonces está el ejército, las Fuerzas Armadas, muchas de ellas destinadas a hacer el cuidado de alimentos, que lleguen los alimentos, porque también empezó a haber robo de transporte a los alimentos. Hubo también algunas personas que se metieron a tiendas de autoservicio para llevarse las cosas, entonces se están desviando los recursos que había en prevención de delito ordinario, digamos el delito cotidiano, para tratar de lidiar con las crisis, no nada más la crisis en términos de salud, sino además la crisis de seguridad pública relacionada con el COVID, ¿no? Que es que lleguen los alimentos en los distintos, a los distintos estados y que no haya robos a tiendas de autoservicios. Déjame pensar en términos de cuarto de paz, y de luego la paz se produce si uno puede prever dónde están las coordenadas más inquietantes. Y bueno, pues comienzo, si me permites, Catalina, revisando un primer tema que me tiene preocupado, y es el de los tribunales cerrados.
O sea, cabe que vayan a estar cerrados los tribunales o por lo menos con una actividad pues muy disminuida en los próximos 3 o 4 meses. Y bueno, frente al principio de justicia expedita, que es un principio fundamental de la justicia, pues sí puede haber que gente que iba a ser liberada próximamente, gente que está esperando la sentencia, gente que había presentado un recurso de amparo, en fin, pues ahora se vea pues en el mismo congelamiento, el mismo purgatorio en el que nos encontramos los demás, nada más que su purgatorio, el nuestro no es el mismo. Catalina, ¿cómo valorarlo? Y te dejo esta pregunta, pero antes de pedirte que la respondas, déjame saludar a Ana Pekova, ya la tenemos justamente en línea. Ana, ya estás acá, ¿verdad? Ya estoy aquí. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto grande. Bien, muy agradecido que estés con nosotros. Y bueno, estamos haciendo justamente la revisión de las coordenadas de ruptura de paz o de violencia que podrían observarse a raíz de la epidemia. Y justamente le estaba preguntando a Catalina por las consecuencias que puede tener el cierre de juzgados y tribunales pues durante un periodo prolongado, que hay quien dice puede llegar a finales de mayo, pero hay quien está advirtiendo que podría llegar hasta pasado el verano. En ese sentido, me encantaría la opinión. Si quieres, Catalina, ahora sí te devuelvo la voz y después le pregunto la misma cuestión a Ana. A ver, aquí hay una cosa, así como nos han dicho muchas veces que hay un balance muy difícil entre las medidas que se toman en materia de salud y el cuidado de la economía, aquí también hay un tema de cuidado de la salud y la seguridad pública. Por ejemplo, nosotros hemos abogado muchas veces por la liberación de las personas de las cárceles, de las personas que están cercanas a cumplir su sentencia, a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a las personas acusadas de delitos no graves de las cárceles. Pero no solo eso, sino también para que las instancias de seguridad pública actúen de una forma distinta y dejen de estar haciendo las detenciones que normalmente hacen de delitos no graves, ¿no? Normalmente así operan las policías de nuestro país, en el cual agarran a muchas personas y los detienen, los llevan a las fiscalías, a los separos por delitos menores. Pues una de las cosas que tiene que pasar es que paren esas detenciones para que no los lleven a los separos de las fiscalías que tienen muchos problemas en términos de higiene o no terminen en las cárceles donde ya hay un problema de contagios y brotes que empiezan a surgir. Entonces, aquí uno de los temas es ese, ¿no? El equilibrio que tiene que haber entre lo que hace la policía para contener los problemas de seguridad pública y los límites de lo que pueden hacer en medio de el contagio que está habiendo y la epidemia que está viviendo el país. Te devuelvo la voz ahora, Ana, y si me ayudas a mirar, pues, por lo pronto el papel de los jueces y tribunales, ¿qué te esperas? ¿Un cierre completo durante una temporada muy larga o será que pues también ahí el Poder Judicial va a tener que aprender a trabajar como lo estamos haciendo nosotras y nosotros, con mecanismos a distancia? Es una gran pregunta. Sabes que nos encanta el Poder Judicial en X, siempre lo tenemos en la mira. Se hizo una suspensión de labores que se anunció hace varias semanas en el Poder Judicial. Esta suspensión de labores es entendible. A todos nos toca hacer cierto ajuste. Sin embargo, lo que no se entiende es que se haya hecho esta suspensión de labores, esa reducción en servicios que ofrece el Poder Judicial, sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades de las mujeres que viven violencia. Y esta violencia, como se ha documentado, no solo en México, por todos lados, en todo el mundo, desde China hasta España, se documenta que el confinamiento ha incrementado el número de mujeres que viven violencia, que ha crecido el número de mujeres que han llamado 911, que hay más mujeres que se están acercando a los refugios, ¿no? Entonces nos hicimos esta pregunta, bueno, ante este incremento, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Con una mira específica en los poderes judiciales. La verdad, Ricardo, lo que encontramos es reprobados que de 32 tribunales, solamente 5 obtuvieron una calificación arriba de 60, aprobatoria, pues, ¿no? Y ahí hay varios problemas. Uno, desde cómo se anuncia, ¿no? Cómo se anunció esta suspensión de labores por parte de los tribunales. Se publicaron algunos comunicados que muchas veces se subieron en Twitter, en redes sociales, truncados, no se pudo ver ni siquiera todo el mensaje, ¿no?
Luego, el lenguaje que se utilizó, que es algo que llevamos mucho tiempo conversando incluso contigo sobre las sentencias, o se utilizaron tecnicismos que a una mujer sin acompañamiento, sin abogados al lado, difícilmente puede entender con qué servicios puede contar, o fueron comunicados totalmente genéricos, donde sí damos prioridad a grupos vulnerables, pero no hay un mensaje claro para que una mujer que está en una situación crítica pueda entender y saber cómo le puede ayudar el Poder Judicial. Y ahí nosotros nos enfocamos en órdenes de protección, que es una medida muy sencilla, no es necesario que haya una denuncia y justo ayuda a alejar a la mujer de su agresor, parar la violencia, resguardarla en un lugar seguro, alejarla del agresor. ¿No me están escuchando? Lo último, dijiste alejar, ahora sí, adelante. Sí. ¿No le ayuda a alejar a la mujer? Adelante. Sí, entonces esas son las órdenes de protección. También las medidas de protección las estábamos mirando para mujeres que ya están en un proceso abierto, ¿no? En un proceso de divorcio o algo y necesita esa protección adicional. Pensión alimenticia, el funcionamiento de los centros de convivencia familiar. Total, nos pusimos esas 4 preguntas de servicios que consideramos debería de seguir ofreciendo el Poder Judicial en estos momentos críticos. Sin embargo, es difícil tanto saber qué ofrecen, pero también es difícil de lo poco que sí van a ofrecer, cómo lo van a dar, porque ahí de las primeras cosas que se sacrificaron fue justo la transparencia. Las audiencias que ya se supone deberían de estar públicas, ya cerraron el acceso con la excusa de estamos protegiendo que no se propague el contagio. Sin embargo, ahí la tecnología se ofrece para muchos, se pueden estar grabando las audiencias y luego subirlas en línea para que la ciudadanía podamos saber qué tipo de servicio obtienen, qué tipo de justicia se les da a las mujeres que viven violencia. Ana, para cerrar esta idea, ¿ves prudente de parte de la Suprema Corte de Justicia que se tome en serio el tiempo que se va a prolongar la epidemia y por lo tanto tomen medidas distintas a las que se han tomado? Es decir, ¿ves a un Arturo Saldívar con necesidad de ser más proactivo a los propios tribunales? Y no hablo solamente de los del Poder Judicial, ¿no? Los tribunales administrativos que tienen también tantos asuntos pendientes y desde luego todo el Poder Judicial o los poderes judiciales de lo estatal. Me parece que se están quedando un poco pasmados. Esa es mi impresión, pues. Mira, justo está saliendo a la visibilidad. Lo que ha mostrado la crisis que estamos viviendo por coronavirus es cuánto está quedando para atrás el Poder Judicial en términos de rendición de cuentas, comunicación con la ciudadanía, lo poco que están utilizando la tecnología, que da para mucho en este sentido, ¿no? Tenemos indicios incluso que en el Tribunal Electoral siguen con las audiencias, con las sesiones y se hacen por correo electrónico. Imagínate, por correo electrónico. Entonces, hay tantas plataformas que permiten a que siga todo, ¿no? De distancia, donde nos podemos conectar, también que haya rendición de cuentas que no se está tomando en cuenta, ¿no? Y deberíamos de mejorarlo. Me parece lamentable. Bueno, tenemos un par de temas más que abordar. Ya Catalina se adelantaba hace un momento. ¿Cómo tendrían que actuar las fuerzas del orden público, desde la Guardia Nacional, policías estatales, locales, y sobre todo a la luz de una enorme cantidad de células de crimen organizado que van a aprovechar esta circunstancia para ganar territorio? Si no, no seamos ingenuos. Ellos tampoco. Mientras el Poder Judicial de la Federación se guarde en su casa, los criminales ahorita, sobre todo los organizados, saben que pueden avanzar territorio. Entonces, quiero abordar ese tema con ustedes. Y el otro tema que me parece delicado es el de cárceles, ¿no? Sabemos que hay una sobrepoblación absurda en nuestro país, un número de custodios muy reducido, un hacinamiento terrible. Catalina ha hecho estudios formidables sobre el tema. Es que también me interesaría hablar, y a la luz de esto, la iniciativa de amnistía que se está planteando. Si ustedes me permiten, Catalina, Ana, voy a corte y regresamos para continuar con esta conversación.
Esto es la octava, soy Ricardo Rafael y le saludo pues ya en este formato de distancia y le agradezco muchísimo que nos acompañe pues en esta comunidad donde revisamos no solo la información, sino le agregamos perspectiva, punto de vista, análisis. Y estaba hace un momento en una mesa, justamente yo le llamaría un cuarto de paz, para revisar pues, las aristas de la propia epidemia a propósito de la violencia en nuestro país y poder adelantar un poco el mapa de prevención. Hablábamos ya de los riesgos y complicaciones que puede significar un poder judicial que no se arroje de plano mecanismos tecnológicos que le permitan durante un plazo largo pues desahogar sus propias tareas y responsabilidades sin que por eso pues también arriesgue a su personal y a sus usuarios a la epidemia. Y decía yo, de manera de anuncio, antes de irnos a corte, ya lanzándole la pregunta a Catalina Pérez Correa, ¿cómo está viendo en efecto lucha por el territorio? Sabemos que la política no es inmune a los virus, pues la política está ahí y la política criminal está ahí. Si el Estado se retrae, como planteabas Catalina hace un momento, si la Guardia Nacional se retrae, pues desde luego que vamos a ver a crimen organizado tomando territorio, lo mismo con el resto de las policías. Y desde esta perspectiva sí te ruego que me ayudes a profundizar ese análisis y qué podríamos hacer para que la epidemia no nos acabe costando muchas vidas y mucha violencia. Bueno, ahí más que retraerse el Estado, están ocupándose esos insumos a otras cosas, ¿no? Decía yo que ha habido robos de transporte de comida y entonces se están protegiendo para que los alimentos lleguen a las ciudades, también las tiendas de autoservicio. Y entonces, más que retraerse el Estado, simplemente se está utilizando la fuerza pública para otras cosas. Ese es uno de los problemas. El otro es si puede continuar haciendo las policías y la Guardia Nacional lo que siempre hace, que es básicamente detener a delincuentes menores como una forma de control social, ¿no? Normalmente nuestras policías no están haciendo detenciones importantes, no están yendo tras los secuestradores o los homicidas. En la mayoría de los casos se trata de delitos de robo simple, de posesión simple de narcóticos. Entonces, si ya no están haciendo eso, podríamos pensar que fueran utilizados esas facultades para ir a perseguir delincuentes más violentos, pero parece que no es el caso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo básicamente es, pues a diferencia de nosotros que estamos en cuarentena, la violencia en el país no tiene cuarentena. Los homicidios siguen subiendo y quizás están aprovechando la oportunidad de la ausencia de autoridad para llevar a cabo, no sé, quizás hacer otro tipo de negocios que antes no estaban realizando para compensar las pérdidas, por ejemplo, en venta de narcóticos. No sabemos bien, ¿no? Creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer cuando termine esta crisis es tratar de construir la historia de qué ha pasado durante estos días en términos de lo que está pasando en el crimen. Ahora, Catalina, una postilla a esta misma reflexión. Es que seguimos pensando en crimen organizado como si fueran empresas dedicadas solo al tema de drogas. Y yo la verdad es que ya tengo la impresión de que aunque sigue siendo una fuente de ingresos muy importante, pues digo, con los datos que tenemos se dedican a monopolizar el negocio de la construcción, de la venta de materiales, de la venta de alimentos, controlan la tortilla, controlan la venta de pollo. Es decir, en realidad ya se trata de empresas mafiosas que están llegando a niveles que no habíamos visto. Y entonces ya no solamente se enfrentan a sus enemigos de los vendedores de drogas de enfrente, sino a quien puede quitarles esa parte de mercado. Y justamente en esa fase en la que nos encontramos, pues esto puede ser muy delicado, porque a la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar con una parte importante de la economía, sobre todo la economía más popular, pues ya no está en manos de la Constitución y la ley, sino de estas fuerzas, Catalina. Bueno, sí, y el otro punto que me parece importante aclarar es que siempre separamos al Estado de la delincuencia organizada cuando sabemos que en muchos casos pues la fuerza pública participa de la delincuencia organizada. O sea, no es tan fácil distinguir aquí empieza la delincuencia organizada y acá empieza la autoridad, ¿no? Y creo que sí, pero hay muchos negocios, la invasión de terrenos, todo esto que tú estás mencionando que puede estar creciendo durante la cuarentena y que habíamos tenido la falsa expectativa de que disminuyera durante este tiempo. Y en ese sentido, Ana,
tengo la sensación de que la Fiscalía General de la República ha decidido concentrar sus esfuerzos en casos emblemáticos de delincuencia organizada, pero no está haciendo un esfuerzo por combatir la delincuencia organizada en términos amplios, más en los tonos de Catalina de control social, déjame llamarlo así, de control político, selecciona casos, pero no la veo actuando con la misma fuerza que sí estoy viendo a muchos de estos grupos. Y eso ya era antes de la pandemia. Me temo que ahora esto podría agravarse, Ana. Totalmente. Y estoy viendo cómo estamos empezando a utilizar, enfocar esos esfuerzos justo para perseguir el coronavirus ahora, ¿no? O sea, no sé si vieron ayer cómo se habló desde la plataforma de la conferencia que se ofrece diario a las 7, ¿no? Cómo se va a ir ahora contra empresas que no están respetando el cierre, la suspensión de actividades, contra personas. Me parece sumamente preocupante ir contra personas y utilizar el derecho penal para combatir el coronavirus por el contagio. Si alguien sabe que tiene el coronavirus, ¿no? Y no toma las medidas, que ya la respuesta sea prisión de nuevo. Y además del crimen organizado, Ricardo, ahí yo quisiera agregar que se está creando otro vacío que lo está ocupando el Estado en la forma de los militares. ¿Cómo se ha ido aprovechando esta crisis para que cada vez más espacios ocupe la Sedena, la Guardia Nacional en el combate de esta crisis? También me parece que puede que nos lleve en un lugar del cual va a ser muy difícil retornar y retomar nuestra realidad. De por sí ya se había abierto la puerta, ¿no? para los militares de que construyan el aeropuerto, de que combatan la migración. Se nos ofrecieron como una respuesta para combatir el feminicidio, pero ahorita también se les está dando un papel todavía más pronunciado en el paquete de medidas, pocas o muchas, que ofreció el gobierno para responder a esta crisis, ¿no? Y este vacío, junto con este análisis del crimen organizado, cuál va a ser su papel, ¿no? ¿Qué es lo que se decide perseguir desde la Fiscalía? También hay que incluir en esa ecuación a los militares, qué es lo que significa tener personas con ese nivel de armamento desplegadas en todo el país para combatir los distintos problemas que tenemos es otra cosa, ¿no? Y de nuevo, justo estos robos que se han dado en últimos días, ¿no? Vacíos de tiendas para llevarse comida, más bien yo plantearía la pregunta: pensemos cómo mejor podemos hacer que se distribuyan las despensas, que lleguen a las personas que más las necesitan, en lugar de que la respuesta sea prisión de nuevo, seguir castigando la pobreza, la necesidad, ¿no? Porque seguimos viendo que es lo único que se está castigando. El día de ayer, Catalina, entrevisté a la presidenta municipal de Nezahualcóyotl y me enteré, con retraso quizá, que se le ha avisado a los presidentes municipales, a los alcaldes, que tendrán una reducción adicional del 10% sobre sus participaciones fiscales, pues porque ese dinero lo requiere la Federación justamente para atender a las poblaciones vulnerables y la crisis sanitaria. Pero para una presidencia municipal como la de Neza, como la de Ecatepec, el 10% menos de participaciones federales, pues implica menos músculo justamente para atender la pandemia y, bueno, entre otros elementos, el tema de seguridad puede verse afectado. A ver, en esta lógica donde son muchos actores los responsables y no solo la Federación, me encantaría reflexionar en términos de paz sobre lo que esperarían ustedes de la autoridad más próxima a los pobladores. A ver, ahí yo te diría, no es nada más ese 10% de reducción, también para proteger a las policías que tengan, claro, las policías que tienen que detener a personas y que están en contacto, pues cuál es el equipo que van a tener. Lo que se instruyó desde la Federación es que se utilicen los fondos de seguridad pública, de fortalecimiento policial, para que puedan comprar equipo de protección contra el contagio, ¿no? Entonces ahí todavía hay una reducción mayor de eso. Ahora, ¿sobre qué esperamos a nivel municipal? Pues esa es una pregunta que llevamos muchos años discutiendo y creo que aquí un tema es, como dice Ana, todas las medidas que son regresivas y que se están tomando durante el manejo de la crisis en materia de
transparencia, de procuración de justicia, de seguridad pública, no sé, etcétera, y cómo vamos a revertir al camino a la dirección que ya estábamos tratando o empujando hacia esa dirección cuando termine esto, ¿no? Yo lo que estoy viendo con mucha preocupación, al igual que Ana, es pues muchas regresiones que va a ser muy difícil después regresarlas y otra vez volver a pedir transparencia y otra vez volver a pedir que las policías sigan preparándose para que no sea simplemente la federación haciéndose cargo de los problemas municipales de seguridad pública. El siguiente tema anunciado para conversar con ustedes en este cuarto de paz son las cárceles. Tenemos pues más de 200,000 personas privadas de su libertad en 400 instalaciones, más o menos, algunas con excesos de sobrepoblación. La Ciudad de México tiene 24,000 reclusos. Decía hoy, Nayarit es el estado con mayor tasa de sobrepoblación. Y bueno, pues Joaquín Phoenix lo advertía para Nueva York, pero opera muy bien para todo nuestro país. Si no hay sana distancia en las cárceles y no hay higiene aceptable o suficiente. ¿Qué hacer? Y en esta lógica les pregunto si la ley de amnistía que está pensada a aprobarse en el Senado les parece interesante, óptima y atiende el problema. Ana, ¿quieres empezar? A ver, tenemos un grave problema con esta población, ¿no? Y todo el tiempo el llamado ha sido protejamos a la población vulnerable, ¿no? Pero no nos hemos volteado hacia las prisiones donde tenemos un grave problema de hacinamiento. La población carcelaria está sobrepasada por más de 50,000 personas, pero también no hay condiciones básicas ni de higiene, no hay acceso ni a jabón ni nada. Y lo único que se ha propuesto es aislamiento, lo cual solo agrava, o sea, aumenta el castigo y es un gran problema para la población carcelaria, y limitación de las visitas, lo cual también es sumamente problemático cuando tomamos en cuenta que todo lo mucho o poco que tienen entre sus manos las personas que están en prisión justo les llega a través de sus familiares, ¿no? El Estado no provee absolutamente nada. Entonces, esto solo agrava las cosas. Ahora estamos siendo claras, necesitamos medidas extraordinarias, necesitamos otra cosa, algo que va a permitir que salgan personas de prisión, que se reduzca el número de personas adentro, ¿no? Empecemos, si quieren, por las personas que están en situación vulnerable. Estamos hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de mujeres lactando, estamos hablando de personas con cáncer, con diabetes, ¿no? En fin, hay muchas de estas personas adentro de la prisión, adultos mayores, ¿no? Empecemos por lo menos sacándolos a ellos ahí un poquitito son varias las cosas que podemos hacer. La ley de amnistía, que ahorita se está viendo cómo pasarla rápidamente en el Senado y todo indica que sale el lunes, no es la respuesta a todos nuestros problemas, ni es la versión perfecta de esta ley. Nos hubiera gustado tener una mejor versión, pero como sea, va a abrir la puerta para cierto número de personas que salgan. No se puede decir un número específico en este momento por la falta de datos y falta de transparencia. Quisiéramos pensar que dentro del mundo de mujeres podrían calificar unas 600 mujeres para salir en ese plan. Entre los hombres es imposible, podrían calificar unos, 6,000 hombres, pero no, es muy difícil saberlo por la poca información con la que contamos. Pero esa es una. La otra es la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. También abre la vía para empezar a liberar personas, ¿no? Desde ya hace tiempo, justo personas en situación vulnerable, adultos mayores, personas enfermas, ¿no? No se ha estado utilizando. Y ahí, ojo, el problema de nuevo puede ser, como en el caso de mujeres víctimas de violencia, la suspensión de labores por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial le está fallando no solo a las mujeres que son víctimas de violencia, también dentro de los pocos servicios esenciales que van a ofrecer en este periodo, no entra nada sobre posible liberación de personas que podrían calificar en estas medidas. Y por último, lo más importante, como ya mencionaba Catalina, no nos van a servir ninguna de estas medidas si no dejamos de usar los mecanismos como la prisión preventiva, ¿no? Incluso para delitos que no son violentos, y sigamos llenando las prisiones, porque los lugares que van a quedar desocupados rápidamente se van a llenar de otras personas.
Catalina Pérez Correa, cerramos con el tema cárceles. Tu conocimiento del tema nos ayuda mucho a prever cuál sería la mejor política carcelaria en estos momentos. A ver, yo de la ley de amnistía me parece, aplaudo y me parece que es un paso en el camino correcto. Ahí el tema es que lo que prevé la ley de amnistía es que tiene que haber un representante legal que pida la liberación ante una comisión que se va a formar. Entonces, pues hay que ver si realmente todo esto se puede hacer con la prisa que es necesaria, ¿no? De todas formas, me parece bueno porque tampoco quisiéramos un escenario en el cual, por ejemplo, liberen a personas mayores de edad, como ha pasado en otros países, que liberan a personas mayores de edad y luego no tienen a dónde ir porque sus parientes no los reciben y entonces terminan en condición de calle, ¿no? Tampoco es un escenario que quisiéramos, pero pues tampoco es automática la liberación de las cárceles que está previendo la ley de amnistía. El otro punto que me parece importante es que esta ley solo aplica para el sistema federal, que son alrededor de 17,000 personas de las casi 200,000 personas que tenemos en las cárceles. En el resto de los sistemas, que son los sistemas estatales, cada uno de los gobernadores está tomando medidas y entonces van desde, en el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció también la liberación de distintas personas con distintos perfiles acusados de distintos delitos, hasta lo que anunció el gobernador del Estado de México, que es suspensión de visitas y algo que francamente no va a ayudar para evitar lo que ahí va a suceder, porque también el Estado de México es uno de los estados con mayor hacinamiento en el país, ¿no? Entonces, el problema de que no hay una política federal que se aplique a nivel nacional es que pues va a depender de lo que cada uno vaya queriendo hacer y cómo quieran enfrentar esto. Caterina, una última pregunta. Hay quien está diciendo, Damián Cepeda concretamente, que no es necesario una ley de amnistía para liberar personas en esta época de epidemia, que podría tomarse por decisiones ejecutivas directamente de los gobernadores o de la federación, y que la ley de amnistía toca se ve más bien como un artilugio de fuegos pirotécnicos o de política grande, más que algo realmente necesario. Así es, o sea, si lo quisieran, lo podrían hacer. Hay amplias facultades del Consejo de Salubridad, por ejemplo, para tomar estas medidas. Los gobernadores también lo podrían hacer. Si no lo hacen, a mí me parece que tiene que ver con este temor a simplemente liberar personas y no tener los recursos para revisar caso por caso y hacer esta liberación cuidadosa de quienes realmente tienen que estar en la cárcel y quienes no. Al final del día hay que reconocer que una de las políticas que ha impulsado este gobierno es el uso de la prisión preventiva mucho más. Ha crecido la población carcelaria en el país, ha aumentado el número de delitos que son castigados con prisión preventiva. Entonces, pues tampoco parece que les parezca atractivo en estos momentos simplemente liberar a las personas que han incluso reformado la Constitución para poder tenerlas ahí. Ana, 30 segundos de conclusiones. Nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Catalina. Me parece muy equivocado que todo este tiempo estamos justo caminando en la dirección contraria a lo que se está pidiendo aquí, aumentando el número de delitos para los que una persona puede acabar en prisión, y ahorita la cereza es justo utilizarlo incluso para personas que promueven el contagio de coronavirus. Y el pendiente ahorita que nos queda, por más simbólica, creo que el principal valor de la ley de amnistía es simbólica, en efecto, pero creo que puede mandar un mensaje muy importante desde la federación que esto se puede hacer, se tiene que hacer sin miedo, y que luego busquemos la vía en cada uno de los estados, que es donde está el mayor número de personas en prisiones, que haga cada estado su propia versión de la ley de amnistía. La crisis por coronavirus, o sea, un poquitito nos pone ante la urgencia de que esto ocurra ya, pero esta ley la necesitamos, estas medidas las necesitamos porque, nada, lo que hemos estado diciendo es que las prisiones están llenas de personas que provienen de contextos de vulnerabilidad. Llevamos ya mucho tiempo criminalizando la pobreza, ¿no? Entonces, se me hace un paso en la correcta dirección, ir despresurizando a esta población. Ana, pues muchísimas gracias, Ana Pecova, Catalina Pérez Correa, por esta conversación. Y bueno, permítanme invitarlas de tiempo en tiempo en esta mancuerna que ustedes hacen formidable, porque pues esto de construir comunidad pasa por compartir información y compartir reflexiones, y el ángulo de la paz, ¿no? Déjenme llamarlo así, merece un lugar central. ¿Cómo mantenemos paz? ¿Cómo construimos paz
en tiempos pues nada fáciles. Ambas, muchísimas gracias por su gentileza y hasta muy pronto. Gracias a ti.